esta presentación del libro Andalucía con Palestina la lleva a cabo el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera de Huelva. El Centro Andaluz del Pueblo es una asociación sociopolítica donde tratamos de seguir la estela que nos dejó Blas Infante. Algunas veces ni siquiera la vemos, pero bueno, ese es nuestro intento. Hemos llevado a cabo muchas actividades socioculturales desde nuestra aparición y en los últimos tiempos nos estamos centrando en un podcast que tenemos llamado Rebeldía Sopera, donde tratamos muy diversos temas de la ciudad de Huelva y dándole nuestra visión como ciudadanos y como municipalistas, que queremos que la ciudadanía participe en la vida municipal. Y desde que se inició el llamado conflicto palestino, no llamarle de otra forma que se debería llamar por su nombre, genocidio, desde que comenzó el genocidio, nosotros desde un principio nos plantamos como apoyando, como uniéndonos a la causa palestina. Llevamos a cabo varias concentraciones, manifestaciones, hasta que a final me parece que a primero de año llevamos a cabo una manifestación con otras organizaciones a las que convocamos y participamos lo menos, no sé si llegamos a 2.000 personas, pero una manifestación bastante multitudinaria. Desde entonces hemos continuado haciendo presentaciones de libros, conferencias y otras actividades referentes a Palestina y fuera de Palestina, y en el momento actual, hoy nos presentamos aquí para presentaros, para la redundancia, el libro, como ya he dicho antes, Andalucía con Palestina. Este libro trata de ver, eso ya lo explicarán ellos, pero trata de marcar el conflicto mundial dentro de, dándole una visión socialista, social, económica, economicista, anticapitalista y antiimperialista, y asemejando lo que está pasando en Palestina, en algunos artículos se aprecia eso, comparando lo que está pasando en Palestina con lo que pasaron nuestros antepasados andaluces antes de ser conquistados por las tropas de Castilla y León. El acto lo van a llevar a cabo Miguel Cano, del Centro Andaluz del Pueblo y del Sindicato Unitario, la mayoría lo conoce, y David Juliá, también somos de las mismas entidades, del Centro Andaluz del Pueblo y del Sindicato Unitario. Y ya está, ya ni más que hablar, que hablen ellos. Bueno, pues buenas tardes. Y pues sí, el libro este ha surgido como una iniciativa, a partir de una iniciativa del los centros andaluces del pueblo, como una contribución de apoyo a la solidaridad, a la lucha del pueblo palestino y de intentar reflexionar de las causas profundas de lo que ocurre y de qué alternativas hay, ¿no? Entonces, bueno, el libro al final es una pequeña representación, una muestra, una mijita de pueblo andaluz, de gente de distintas procedencias, trayectorias vitales, experiencias, ubicaciones geográficas, ideologías, pero que se le ha pedido que hablen sobre Palestina, el pueblo palestino y el genocidio que está ocurriendo, y ha habido una especie, ha resultado un libro que tiene una cierta coherencia y un hilo conductor, a pesar de que no se ha hecho inicialmente con esa intención, ni nos hemos coordinado para tratar de sacar algo en conjunto. Entonces tiene una flexibilidad, pero tiene también una cierta coherencia interna y un hilo conductor, bueno, en la posición por la vida y por la liberación de los pueblos, de distintas posiciones de gente de Andalucía, de distintos lugares. Y se puede leer muy cómodo cada conjunto de artículos de cada una de las personas, y hacen una aportación de distintos sitios.
ejemplo, desde la psicología, los psicoterapeutas, una psicóloga palestina, habla de la resiliencia del pueblo palestino y de un par de conceptos que tienen que ver con eso desde la cultura semita, que, bueno, Amula y Sumut, dos cosas muy curiosas que tienen que ver con la resiliencia, pero son unos conceptos más amplios, que están bien explicados en el libro. Yo no, voy a intentar no hacer mucho spoiler de eso, pero está relacionado, también vinculado un poco con cierta cultura andaluza. Por ejemplo, lo que ocurría antiguamente en las casas de vecinos, esto que si una familia era más pobre y no le podía dar comer a los niños, los moría, no sé qué, otra decía, oye, ven para acá y yo les doy de comer, o sea, un cierto sentido de colectividad, de comunidad y de sentirse que puede pertenecer a una comunidad y puede estar cuidado. Eso es como la Amula, ¿no? Y lo del Sumut, pues es como la voluntad de resistencia, yo aquí, aunque me destruyan la casa, la vuelvo a construir, aunque me quemen la tierra, la vuelvo a sembrar. La voluntad de resistencia y de luchar e enfrentarse a las adversidades. También es curioso desde un punto de vista académico que explica una profesora universitaria, también psicóloga, explica, o sea, va a la definición internacional que hacen las instituciones internacionales de lo que es un genocidio y hace un estudio con documentación histórica, de manera que ve que lo que está ocurriendo en Palestina ahora mismo es un genocidio de libro, pero que lo que le ocurrió al originario pueblo andaluz, o los andalusíes, los llamados moriscos, tras la conquista por las tropas castellanas durante 3 siglos, fue también que encaja en la definición que los organismos internacionales durante el siglo XX hicieron de genocidio, pues fue también un genocidio de una... O sea, encaja perfectamente en la definición, y hay un estudio de lo que es un genocidio con sus distintas fases, desde el comienzo hasta la finalización. La finalización no es la destrucción física, los bombardeamos y los matamos a todos, sino que también es la construcción de un relato, o sea, un genocidio simbólico, la construcción de un relato para que se olvide que aquel pueblo existió y que aquella cultura existió. Pero se empieza el genocidio por le llama como la construcción de separar nosotros y ellos, unos otros que son negativos, y cargar toda la negatividad sobre ellos, y a partir de ahí empezar el proceso de genocidio, a inferiorizar a un grupo humano, a hostigarlo, a aislarlo, debilitarlo y finalmente aniquilarlo físicamente. No son una cosa sucesiva una tras otra, sino que se pueden solapar. Bueno, en fin, eso es muy interesante. Luego también, curiosamente, y acudiendo a nuestra historia, resulta que las instituciones internacionales excluyen explícitamente de la definición de genocidio cuando eso va sobre un grupo político o económico o ideológico. Es decir que, por ejemplo, pues sobre los obreros y los trabajadores que se levantaron en la Revolución de Asturias en el 34 y fueron masacrados por el ejército republicano al mando de Franco, eso no entraría en la definición de genocidio porque está excluido. O toda la dictadura, toda la guerra civil, la dictadura, que fue el exterminio ideológico de republicanos, de gente de izquierda, de combata, eso tampoco es un genocidio. Eso es una cosa que me ha llamado la atención y lo quería destacar. Luego también hay más aspectos curiosos de que explica cómo el propio derecho internacional humanitario de la ONU, que supuestamente lo han hecho para proteger a las poblaciones, o sea, basándose en ese derecho, Israel lo subvierte, lo invierte y lo utiliza para que les sea favorable y les sirva para perpetrar el genocidio. Es una cosa como muy psicopática, pero esta gente son así, y es curioso ver eso, ¿no? También hay pues, una reflexión crítica sobre los mitos que utiliza Israel para justificar el genocidio, una reflexión crítica también sobre los manifestantes en los países occidentales y las movilizaciones que se han hecho, sobre desde qué posición y punto de vista se han hecho. Bueno, marca aspectos de lo que se llama, ¿no?, la guerra esta híbrida que hay, guerra cognitiva
en el campo del debate público, los medios de comunicación, cómo se construyen marcos mentales, la colonización mental para otra vez, para justificar el genocidio como parte de la construcción esa del otro negativo, a partir del lenguaje y de las palabras clave. También se habla, por supuesto, de Andalucía y se pone de manifiesto pues, que fruto de ese genocidio que también sufrió Andalucía, tenemos una situación económica y política e ideológica de colonia interior dentro de Europa y del Estado español, con un papel subalterno formando parte de la periferia del sistema mundo capitalista global y con una características muy particulares que las sufrimos la clase obrera, los trabajadores y el pueblo andaluz. Y como, bueno, ese mismo amo, que ya diría Infante que España es el amo que nos puso Europa, pues Israel es el amo que les puso Estados Unidos y el Imperio Anglo-Norteamericano a los palestinos. También está la visión de la gente andaluza en la inmigración en Europa, cómo han sentido pues, el desprecio, el colonialismo, el racismo estructural que hay en Europa, en París y las instituciones y las poblaciones europeas. Y bueno, es un análisis desde un punto de vista, intentando hacer un análisis geopolítico, desde un punto de vista de clase, para tratar de ver pues, qué propuestas se podía hacer de camino o dirección en la lucha de la liberación de los pueblos, no solo el pueblo palestino, el pueblo andaluz, los pueblos oprimidos en el Mediterráneo, que esa, en parte, o esa era como la idea general de, por lo menos la parte que nosotros habíamos, del artículo que habíamos hecho, de cómo podíamos contribuir, ¿no? Con un poco de reflexión y de análisis, y de ese proceso de dominación del imperialismo sobre el pueblo del Mediterráneo y qué podemos hacer en esa lucha y cómo podemos aportar en esa lucha y cómo podemos confluir con otros pueblos y dar una alternativa de liberación de esos pueblos del Mediterráneo, de la humanidad, a un mundo justo, en libertad, en paz, ¿no? Ese es como un objetivo general que nos planteamos con el artículo. Entonces, pues la verdad es que la primera reflexión que nos producía era que aunque aparentemente es Israel y es eso, el primer ministro y Netanyahu y tal, como los ejecutores del genocidio y los que están llevando adelante la masacre, pero realmente, y que aunque estén los intereses que tiene Israel como Estado colonial, en realidad es como una avanzadilla, representa los intereses, Israel me refiero, y los intereses y los valores del llamado ese occidente colectivo, el imperio anglo-norteamericano, Europa. Israel representa realmente sus valores y sus intereses occidentales, imperialistas y colonialistas en el genocidio que está en la conquista, colonización y genocidio que están llevando adelante sobre el pueblo palestino, que es de más de un siglo, que no es desde el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, eso no lo ven así. Las instituciones y las clases dirigentes económicas, políticas europeas no ven realmente, no quieren ver con la guerra cognitiva. Hay un genocidio. Hay un montón de... Pero era significativo, por ejemplo, a Borrell, un periodista le hace una entrevista, un periodista de una cadena de Al Jazeera, y entonces, pues lo primero que hace Borrell es condenar el atentado terrorista de Hamas, y entonces luego le dice el otro, el periodista, ¿y qué pasa con el genocidio sobre Palestina, el bombardeo y la masacre civil y tal? Y entonces le responde a Borrell que bueno, que él no es jurista, que eso está en la Corte Penal Internacional, que lo estudiarán ahí y que ya verán si eso es un genocidio o no es un genocidio, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista que tienen, ¿no? Frente a los pueblos que en realidad se oponen al genocidio y nos manifestamos contra él. Es representante Israel de estos intereses de Estados Unidos como superpotencia hegemónica, los intereses de expolio, de saqueo, de dominio de los pueblos del mundo, que están realmente
realmente en el fundamento del capital y del capitalismo desde los comienzos. Los comienzos, más hablaba de la acumulación originaria, realmente la conquista y desposesión de los pueblos es una primera acumulación originaria para acumular capital y formar el sistema, el mundo capitalista. Entonces realmente una primera desposesión y acumulación originaria fue la conquista de Andalucía y la desposesión de las tierras. Luego otra fue en América, la conquista de América por la corona castellana aragonesa, que también fue una conquista de tierra y una desposesión, una primera acumulación. Desde entonces han seguido las colonizaciones por distintos países de Europa, de África y de Asia, y así hasta ahora pues el capital a través del imperialismo de todos estos países lo que ha ido es surtiéndose de riqueza, de explotación de los pueblos para resolver sus crisis, y eso es lo que justifica, o sea, y eso es lo que representa realmente Israel en el genocidio en Palestina, y eso lo fundamenta desde valores y principios que son los de Europa y los que ahora tiene Israel, fundamentalmente racistas, xenófobos, eurocéntricos, básicamente, pero esos valores fueron los mismos para justificar todos los genocidios y para justificar todas las conquistas y todo el colonialismo. El europeo del siglo XIX, el que se hizo aquí en Andalucía, o el que se hizo en América, ¿no? Desde el racismo, a fin de cuentas, considera a otros como inferiores. Entonces los originales andaluces de aquí eran inferiores porque no tenían la religión correcta. No eran, cuando se lo conquista la conquista castellana, los indios de América también eran inferiores, no porque no tuvieran la religión correcta, sino porque no tenían religión y no tenían Dios. Como yo te doy el Dios, pues yo soy superior a ti, tengo derecho y fundamento de conquista y de exterminio. Como tú no tienes religión, pues yo tengo derecho de fundamento de conquista y de exterminio. Un paso más en la esclavitud que Europa hizo sobre los pueblos africanos. La esclavizo porque no os considero seres humanos. Es un paso más, no es que seas inferior, es que no eres ser humano. Lo peor que le puede hacer un ser humano a otro es la esclavitud. Eso lo ha hecho Europa durante montones de siglos. Y ahora Israel es racista, porque se declara un Estado judío. Eso significa que el que no es judío no tiene los mismos derechos del judío. Entonces tienen ciudadanía judía del Estado judío. Entonces tienen dos sistemas legales diferentes. Como las películas de los Estados Unidos de América de los negros del año 50. Un bate para los negros y otro para los blancos. Pues allí tienen una carretera para los palestinos y otra carretera, una autovía fantástica para los israelitas. Y es así. O sea, no solamente materialmente, sino legalmente hay dos legislaciones distintas. Los palestinos no tienen derecho a nada y los otros tienen derecho a todo. Entonces ese es un sistema prácticamente de segregacionismo, como la Sudáfrica segregacionista del apartheid, el segregacionismo de los Estados Unidos, y un sistema racista que deriva del racismo europeo de siglos. Europa sigue siendo racista, fascista, colonialista. Esos son los genes que nos vienen de Europa. Es así, es la historia de Europa, esto es Europa. Las clases dominantes de Europa han estado con el fascismo, con Hitler y con Mussolini, lo han apoyado materialmente y porque les interesaba a sus intereses, para que machacaran a los levantamientos obreros, las tomas de fábrica por los obreros, la posible revolución, el triunfo de la revolución en Rusia, la apoyaron y por supuesto apoyaron la dictadura de Primo de Rivera aquí en España, que masacró a los movimientos obreros, y la dictadura de Franco. Entonces esos son los fundamentos de Europa y los fundamentos de Israel. Entonces, alguna gente viene a decir, es que realmente Europa es de lo mejorcito del mundo porque aquí hay derechos humanos, hay lo que decía Borrell del jardín europeo, aquí está bien, aquí vivimos bien y tal. Y entonces parece un poco algunas de ciertas posiciones, digamos, más a la izquierda, más que bueno, que lo que pasa es un poco que Europa está sojuzgada por los Estados Unidos, que la tiene oprimida, que la tiene obligada a que haga una política imperialista y colonialista, pero nosotros no somos tan así como esta gente, como los yanquis, lo vamos tirando. Y no, en realidad Europa son las instituciones económicas y políticas de los que tienen el poder, de los que tienen
dinero y de las clases dominantes. Y esta gente pues, forman una unión íntima de su dinero y sus capitales con los capitales americanos. Y entonces están a tope con ellos y a tope con Israel, porque en ellos les va su modo de vida y sus intereses. Por ejemplo, hay eso que no se dice mucho, el presidente del Real Madrid, su empresa es contratista de construcciones en todas las bases yanquis del mundo. Entonces, este tío, ¿qué va a querer? Que ganen los yanquis para hacer negocio. Entonces, tienen vinculados las clases dominantes europeas sus intereses con los Estados Unidos. Y la alternativa, ¿llevo mucho tiempo? Ya casi. Bueno, pues ya solamente el tema de... Bueno, y entonces ahora viene la socialdemocracia, se puede decir, ¿sí? O, bueno, o desde un punto de vista un poco más progresista y tal, bueno, pues a decir, bueno, pobres palestinos y tal y cual, vamos a rescatar la solución de los dos estados. Y Pedro Sánchez, por ejemplo, se va a hacer girar por Europa y apuesta por lo de los dos estados, que eso era lo que habían acordado palestinos e israelíes en los acuerdos de Oslo en 1993, de crear dos estados, y esa es la solución al tema. Bueno, pues esto es parte de la guerra cognitiva y la colonización mental, porque es presentar como un marco le dicen conflicto. Es como si hubiera dos que se han peleado y nosotros vamos a separarlos. Esto es para ti, y no sé qué, y no pelearse más. No se ve que hay un agresor y una víctima, un verdugo, o sea, un colonizador y un colonizado. Entonces se ponen a los dos al mismo nivel y se les dice que, bueno, vamos a dar, y es una situación totalmente injusta. Venía a decir a los palestinos que vivían allí y llegaron los colonizadores, les quitaron sus tierras, les dieron la tierra a los colonizadores que vinieron de otra parte del mundo y los echaron a todos. Y ahora le dicen, no, acuerdo de los dos estados. Israel se queda con cerca del 80% de la tierra y Palestina con el 20%. Y ahora legitimamos el robo de la tierra y el exterminio. Pero además de legitimar eso, legitimamos que la colonización en el 48 llegaron siendo el Estado de Israel y echaban a todos los palestinos de lo que es el actual Israel. Entonces esos son los que están en la diáspora y en los refugiados. Entonces, creación de los dos estados no permite que los refugiados retornen, o como mucho retornar, pero vosotros que hay, la mayoría de la población os metéis en el 22% de la tierra. Eso es injusto. Y es injusto acordar los dos estados sobre la base de legitimar y reconocer un robo de la tierra y un genocidio prolongado a lo largo de un siglo. Y también es injusto porque no hace nada con respecto al sistema de segregación y de apartheid que los palestinos que viven dentro de Israel viven, porque viven como si fueran los negros, como si fueran el régimen antiguo que había en Sudáfrica de racismo, pues eso es lo que tienen allí. Entonces, y luego no hay una solución porque los dos estados no son tales, porque son un territorio muy pequeño, que no está interconectado entre él. Gaza no está con Cisjordania, está lleno de asentamientos que no los paran y no tiene viabilidad ni capacidad de soberanía, que es el poder completo sobre un territorio y un estado, de un estado sobre un territorio. No tiene eso. Entonces es una situación injusta y esa es la que nos vende la socialdemocracia. Y bueno, la solución, y eso ya hay una parte, pero que desde luego la solución no está, tampoco pensemos que la solución sea la legalidad internacional, porque ya hemos visto que la legalidad en general no es criterio, la ley no es criterio de justicia en última instancia, las instituciones tampoco es que te garanticen la justicia, y eso lo podemos saber desde el sindicato por mucha experiencia. Y digamos que hay una ley que está hecha para acoger al pobre pero nunca al rico, ¿no? O sea, atrapar al pobre pero no al rico. La solución tampoco pensamos que sea, bueno, cambiamos unos políticos buenos, estos políticos son malos, los cambiamos por otros. O a los políticos que hay, vamos a hacer que sean buenos presionándolos un poco, ¿no? Por ahí no pensamos que ninguna de esas sea las soluciones, porque las instituciones estas políticas están al servicio del poder y estamos viendo cómo no materializan el deseo de la población de apoyo y solidaridad con Palestina, no lo materializan, todo lo contrario. Lo único que hacen es dar como una especie de placebo, sí, estamos haciendo algo,
la solución de los dos estados que he dicho, que colonización mental, pero pero no hacen nada en los hechos. Sigue habiendo paso de armas, relaciones diplomáticas, etc. Entonces la solución, pues, bueno, lo dejo para esa parte al Miguel. Le paso la Vamos palabra. un poco cogiendo porque a las 9 nos tenemos que ir. ¿Está comido también? Nos está cogiendo un poco. Entonces, bueno, David está diciendo cosas muy interesantes y quiero sintetizar brevemente. Por un lado, hace 2 o 3 meses dijimos, tenemos que decir algo. Hicimos un correo para mucha gente y los que contestaron hicieron un artículo. Y lo que estaba diciendo David, sin haber hablado entre nosotros, todos los artículos tienen un hilo conductor que le da una unidad a los diferentes artículos de gente que procedemos de diferentes procedencias, territorios, ideologías y prácticas de lucha social completamente distintas unas de otras. Y me parece muy interesante. Creemos que un pellizco, si el pueblo andaluz es esto, bueno, pues esto es un pellizquito del pueblo andaluz cuando se pone solidario con otro pueblo que está luchando por su libertad. Rematar varias tesis importantes que estaba planteando David. Por un lado, Israel es un títere, es un estado artificial, representa los intereses de los grandes capitales norteamericanos y como tal, y siguiendo la costumbre europea, pues practica el colonialismo, el genocidio y tal. Estamos hablando de la Europa que quitó a Dios como artífice del mundo, colocó al hombre como cúspide del desarrollo de la vida, pero al mismo tiempo ha cubierto de sangre humana todas las calles del planeta, que eso ya también lo planteaba Sartre. Entonces, esa conexión y esa cara fraternal de la socialdemocracia, de uy, estamos en contra de esto, uy, los dos estados, realmente todos los estados estén gobernados por la derecha, por la izquierda, están suministrando y comerciando armas con Israel. Por mucho que reconozcan a Palestina, no están armando a Palestina, no le están dando la oportunidad de defenderse al agredido. Para rematar un poco más el artículo nuestro, el que hemos aportado a este libro, David y yo, tenemos que decir varias cosas y voy a ser muy breve para que intervengan ya los cantadores que están ahí calentando motores. En primer lugar, pensamos que la contradicción fundamental que mueve en estos momentos toda la geopolítica, toda la estrategia del mundo, se deriva de la contradicción que existe entre unos Estados Unidos como superpotencia que languidece y una China, una economía china que aparece como que no hay nadie que le gane. Hay una contradicción ahí entre lo que era el gendarme mundial, la única potencia de un mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín, a un orden mundial un poco difuso que se están conformando, fundamentalmente porque China y la economía china, dirigida por el Partido Comunista de China y con una sociedad, con un Estado socialista, pues está procurando un avance tremendo. No solamente la clase media china vive mejor y mucho mejor que la clase media europea en estos momentos, sino que la perspectiva es de mucho más, de seguir avanzando. El Producto Interior Bruto chino no para de crecer, mientras que el Producto Interior Europeo no para de decrecer. Llevamos años y años donde la competitividad y la productividad europea no hay forma de que le haga competencia a este mare magnum que está provocando la aparición de China como una superpotencia en el mundo. Consecuencias de esto, nos estamos quedando sin estado del bienestar. Parece ser que tenemos médicos, que tenemos maestros, que tenemos gente que ayudan y cuidan a nuestros mayores. Todo eso es mentira. O sea, yo me he llevado 2 meses de baja. Llevo 2 años de baja. Llevo 2 meses pensionado. Y todavía no me ha visto el especialista para curarme. Conozco una trabajadora del sindicato
que en los últimos 8 años de vida laboral en alta ha estado trabajando 2 meses, porque le dan de alta y le bajan de alta y le bajan de alta y le bajan 2 meses en 8 años. Entonces, no funciona la sanidad. Nuestras escuelas, la educación pública está hecha para fabricar mano de obra barata, para el fracaso escolar. El estado del bienestar es una entelequia en estos momentos. No nos damos cuenta, porque estamos como el cangrejo, que está en una olla con agua que está empezando a hervir y el cangrejo sigue comiendo hasta que deje de comer, porque van a comer al cangrejo. Entonces, no nos damos cuenta de lo que todo el dinero que debían dedicar a la gente, todo el dinero que sacan de nuestra nómina y de nuestras aportaciones para que el Estado cubra las necesidades de la gente, lo están usando en el nazismo en Ucrania, en el genocidio en Palestina y en otras aventuras bélicas para que nuestra clase dominante siga siendo la clase dominante, que en estos momentos es la misma que estaba en la Segunda República, la misma que financió el golpe de Estado de Franco, la misma que financió la Guerra Civil, la misma que se enriqueció con la dictadura de Franco y la misma que se enriqueció con la transición y la misma que en estos momentos, el año pasado, ganó 26.000 millones de euros en beneficio, mientras que nuestros salarios han bajado más de un 20% en poder adquisitivo. Nos están dejando en juego para sus aventuras belicistas. Y esta es la película que hay entre la guerra, entre China, que no sé si porque parten del arte de la guerra de Sun Tzu o por lo que sea, sin disparar todavía una bala, está ganando en todos los territorios, en todos los terrenos. En el terreno político, en el terreno económico, en el terreno militar, en el terreno aeroespacial, en el terreno tecnológico. Está dejando a Europa en calzoncillo. El Partido Comunista Chino y la sociedad china tienen un principio: ganar para ganar y todos bajo el mismo techo. Una política que cuando haya beneficio, que haya beneficio para todos. Aquí nuestra política es: cuando hay beneficio, para la banca. Cuando hay pérdida, nosotros pagamos a la banca. O sea, nos han quitado dinero nuestro para sacar a la banca en la última crisis. No han devuelto ni un duro, pero no lo van a devolver. Ahora están apareciendo en el mundo los llamados BRI, la contraposición a el mundo occidental y bueno, en Europa y bueno, la zona occidental, euro-norteamericana, incluyendo Australia, Japón y Canadá, la tasa de ganancia no se recupera. Y la única forma que tienen de recuperar o de intentar parar la tasa de ganancia es aumentar la exportación sobre la clase obrera o aventurarse en guerras. Nosotros vemos a la guerra, el genocidio de Palestina, como un frente más de la guerra. Ahora mismo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China tiene diferentes frentes. Uno en Europa, con la guerra de Ucrania, uno en Oriente Próximo, Palestina y Siria, otro en África, en África del Sahel, otro en América, fundamentalmente contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua y fundamentalmente en el mar de China. El mar de China que constantemente están hostigando a China para que responda militarmente, porque claro, mientras que China no responda militarmente no sufre pérdida, ni de dinero, ni de ejército, ni de nada, ¿no? Entonces, el intento de que China empiece o continúe la guerra no va a parar en estos momentos. Y fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros, en nuestra zona geopolítica, en nuestra zona de vida, en el Mediterráneo. En el Mediterráneo es un frente permanente de guerra. Para no irnos muy lejos, tenemos a Yugoslavia, tenemos a Libia, tenemos a Egipto, a Siria, a Argelia, Marruecos, Palestina. Tenemos diferentes estados, algunos de ellos
laicos, algunos de ellos con unos niveles de vida brutales. Por ejemplo, la Libia de Gaddafi era el único estado africano con estado del bienestar, donde hombres y mujeres pues podían acceder a cualquier tipo de puesto de trabajo, a cualquier tipo de título universitario. Después de la intervención europea en Libia para salvarla del dictador Gaddafi, se aplica la Sharia. Los que atentaron en el 11M en Atocha, que eran terroristas, que había que matarlos porque eran no sé qué, no sé cuánto, hoy en día le han regalado el Estado sirio para que dirían el Estado sirio y nos lo venden como los rebeldes que han recuperado la libertad en Siria. Si esa gente le van a poner el pañuelo a todas las mujeres. Y lo están vendiendo en la tele como los salvadores de Siria, que era un Estado completamente laico. En Siria hay una iglesia donde el sacristán todos los días sacude una alfombra, porque según ellos, Jesús, cuando venga la segunda venida, va a aparecer allí, y para que tenga la alfombra limpia, le limpia la alfombra. Tenemos en Irán, puedes ir con la Biblia en la mano, y los domingos puedes ir a misa. Pero el amigo del Estado español es Arabia Saudita, donde ese cristiano te crucifica. Estamos metidos en un Mediterráneo que es un nido de mentiras, donde nos quieren confundir con religiones, con dioses, cuando debajo de todo eso lo que hay es una guerra de rapiña, de una gente que no ganan dinero porque su infraestructura, su forma de pensar no es productiva, porque hay un nuevo modelo que es el socialista chino, que le está ganando terreno y no saben qué hacer, y prefieren antes de morir o antes de acordar un nuevo reparto del mundo, prefieren unirnos a todos en la sangre y en la miseria. Nosotros partimos, y voy terminando ya, de que la lucha por la liberación de Palestina forma parte de la lucha de liberación de todos los pueblos del Mediterráneo. Tened en cuenta de que en Israel tienen dos directivas, la directiva Aníbal y la directiva Dahiya. La directiva Aníbal consiste en matar a sus propios ciudadanos. O sea, si la resistencia coge rehenes, prefieren matarlos antes que rescatarlos, para evitar tener que negociar la liberación. Y la doctrina Dahiya se resume en considerar a toda la población civil palestina como enemigo. Mujeres, niños, ancianos, da igual, todos son enemigos al mismo nivel. Nosotros lo que estamos proponiendo en este artículo es que nuestro pueblo, el pueblo andaluz, forma parte de esta hermandad de pueblos que desde milenios formamos como una unidad cultural, una unidad comercial, pero desde muchísimo antes de que existiera Europa y que existieran los Estados Unidos y que existieran estas películas. La evolución geológica nos ha convertido en pueblos hermanos. La dificultad que tenemos, por ejemplo, es muy fácil en América Latina decir nuestra América. Nosotros es más complicado decir nuestro Mediterráneo. ¿Por qué? Porque en América, pues todo, desde la Patagonia hasta casi la mitad de los Estados Unidos, todos hablan español, todos tienen una misma cultura, y es más fácil la comunicación. Nosotros lo tenemos un poco más complicado, pero realmente formamos parte de una hermandad que ha estado unida desde hace milenios. Simplemente nos han diferenciado y nos han apartado pues, desde la aparición del Estado moderno, desde la aparición del capitalismo. Tenemos una casa común que tenemos que defender. Como decía Blas Infante, los andaluces ni somos europeos ni queremos ser europeos. Somos euroafricanos, somos europróximo orientales. Porque con esta gente son con las que nos hemos relacionado desde hace milenios, por no trasladarnos a la prehistoria. Compartimos objetivos comunes, tenemos los mismos enemigos. Nos convierten, primero cuando nos colonizan, en botín de guerra. Después nos convierten en plataforma de guerra para agredir a otros pueblos hermanos nuestros. Y al mismo tiempo nos convierten en diana de guerra,
para que cuando ataquen nos ataquen a nosotros en vez de a los que están atacando. Tenemos Rota, Morón, Gibraltar, Viacor, el centro logístico en Córdoba, Arenosillo en Mazagón. O sea, Andalucía es todo un queso gruyere de dianas de guerra ante una posible respuesta de aquellos pueblos a los que, si nosotros queremos, estamos contribuyendo a atacar. Nosotros, como andaluces, tenemos en nuestra historia una propuesta de liberación, es la Constitución Andaluza de 1883, una propuesta de organización de abajo arriba, democrática, donde el poder constituyente no termina el día que se vota, sino que es permanente, porque a todo el que se elige tiene poder revocatorio. Todos los órganos del Estado provienen del poder y del voto popular, y además permite aliarnos con cualquier otro territorio que comparta nuestros mismos valores democráticos y de libertad. Y sería nuestra propuesta de organización política. Porque, compañeros y compañeras, el futuro, por mucho que estemos viendo en los exterior, por mucha depresión que tengamos, por todos los sucesos que se están produciendo, el futuro es de los pueblos. El futuro es para la vida, es para la humanidad. Y bajo las nuevas formas que impongan el nuevo orden mundial que se está conformando, nosotros, los andaluces, las andaluzas, la gente que estamos por la vida, por la democracia, por la paz y la libertad, tenemos un espacio que ocupar. No podemos dejar que ese espacio lo ocupen los fascistas y la reacción. Y con esto más o menos terminamos. El libro, una vez que está hecho, que lo hemos leído una vez que está hecho, nos parece que es una pequeña contribución a la lucha por la libertad, es una pequeña contribución a la solidaridad con un pueblo a la que se le está practicando un genocidio permanente, y vuestra presencia aquí lo que hace es que esa contribución pues coja el aspecto y la andadura que le corresponde. Muchas gracias. Entonces, los cantadores. Diálogo, no hay tiempo de diálogo, ¿no? No, bueno, mientras que se ponen los cantadores y el guitarrista, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna? Es que nos hemos comido un poco de tiempo. ¿El libro está a la venta ya? Sí, y además sin que sirva de presente a un precio especial. Me decían que sería tiempo de alguno de debate. Yo creo que alguna pregunta, alguna cuestión, alguna aportación que queráis hacer, hay tiempo de hacerla mientras que se preparan. Dígame. Somos de Cuba y bueno, llevamos 2 años aquí en Huelva, nos encanta, se parece mucho a Cuba, y quería sugerir tener en cuenta, yo me dedico a investigar sobre la cultura Gijón, y hay toda una serie de grafitis alrededor de Huelva a favor de Palestina. Creo que eso sería sugerente para un futuro estudio. Eduardo Galeano decía que las paredes son imprenta de los pobres, y sugeriría tener en cuenta eso para futuros estudios, desde el punto de vista visual, comunicativo, cómo influye el graffiti a favor de Palestina. Ya sabes que tenemos una cita ya, cuando tú quieras, para trabajarlo y difundirlo. Muchas gracias. Dígame usted, Sí, caballero. Vamos, a mí habéis estado muy claro en la exposición y creo que, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos esa misma visión de sabemos lo que pasa en el mundo. Quizá yo, la pregunta que quería hacer, y que yo mismo me la hago muchas veces, ¿cómo podemos conseguir
que la gente tenga otra opinión, porque los medios de comunicación lo que hace es crear opinión en la gente. Porque, por ejemplo, que en Palestina un genocidio, eso lo ve un ciego, porque eso está clarísimo. Y que al trabajador lo explota y nos roban, eso en general, no, ya eso no está tan claro. Yo lo que veo que nos encontramos con un muro enorme a la hora de explicar a la gente corriente, a la gente normal, qué coño es lo que está pasando y lo que vosotros habéis contado, que es perfecto y que yo lo veo así, creo que la mayoría lo vemos así. Y no sé yo cómo podemos llegar ahí, porque ni tenemos televisión, ni tenemos radio, ni tenemos nada. Y entonces la poquita labor que podemos hacer, ¿no? Y yo veo ahí yo creo que ahí hay una gran dificultad. Si pudiéramos romper eso, podríamos llegar a muchísima más gente. Fíjate que yo creo que estamos en un punto feliz en esa historia, porque, vamos a ver, la rebelión contra el dominio de uno sobre otro empieza cuando empieza el dominio. Entonces, tenemos profetas en Israel y en aquella tierra que en aquellos tiempos luchaban por proteger a la viuda, o sea, a la mujer de otro, al huérfano, es decir, al hijo del otro, por acoger al que huye de la fecha tendida, por refugiar, o sea, a los que huyen de la guerra, refugiarlos. Tenemos a Jesús de Nazaret que hablaba de amar al prójimo como a ti mismo. Tenemos a Carlos Marx que decía, hay que ser muy animal para dar la espalda al sufrimiento de la gente. O al propio Blas Infante, que decía, tengo clavada en mi conciencia desde la infancia la sombra del jornalero andaluz paseando las hambres por las plazas del pueblo. Y a partir de ahí construye una historia de liberación. O sea, la lucha de liberación empieza desde que empieza la dominación. Hoy en día hay muchos profetas, muchos Jesús, muchos más y muchos Blas y Infantes, y además aprovechando la tecnología existente conectados. Y por primera vez, desde el principio de la humanidad, más de la mitad de la población mundial es urbana. Tenemos conexión. Es decir, que nos parece que es muy difícil llegar, que este mensaje llegue a la gente, pero te digo que en estos momentos es cuando más llega a la gente este tipo de mensaje. Y será cada vez más. O sea, nosotros bajamos del árbol, éramos prácticamente unos monos y necesitamos un tiempo de evolución. Y yo creo que en estos momentos la evolución funciona más a favor de la humanidad y más en contra del Homo sapiens, pienso, como Blas Infante. Y termino, ya me están cortando, ¿vale? Yo pienso que a lo mejor para vos, por eso, que lo que estaba diciendo es que, y mi madre me lo comentaba hoy, intentando razonar con un vecino el mismo tema. Yo creo que es que el poder económico tiene, hay tanta fuerza en los medios de comunicación que están comprados, que para que salga una noticia hablando de Palestina como lo que realmente es, tienes un bombardeo constante del antisistema. ¿Me explico? Yo me están criticando, me van a cortar la cabeza, tenemos que cortar para terminar. Es que esto cierra. Entonces, yo de verdad, o sea, hemos convocado otras actuaciones contra la genocidio palestina antes de este acto y seguiremos convocándolo y nos tenemos que ver y seguir profundizando en estas cuestiones que son tan importantes, compañeros. Pero ahora mismo tenemos que terminar el debate porque si no me van a cortar la cabeza. Así que los artistas, por favor, que ocupen sus asientos, que vamos a empezar el tema. ¿Se pasa por ahí? De esta silla para allá, todo lo posible. Tú tienes que decir lo que somos, no voy a pensar que Al empezar, vamos a poner al lado del primero.
Bueno, pues empezamos ya. Ahora le damos paso aquí a los artistas. En primer lugar, en nombre del Centro Andaluz del Pueblo, Félix Rivera de Huelva, pues muchas gracias por vuestra asistencia, por acompañarnos en este acto de presentación de este libro, que supongo yo que servirá para fortalecer todos los actos de solidaridad que se está dando en todo el planeta con Palestina. Para rematar la faena, os presento esta pequeña aportación del Centro Andaluz de Huelva a base de fandango solidario con Palestina, que vamos a iniciar en estos momentos. Tenemos que advertir una cosa, que los que cantan, estos tres, lo hacen desde el corazón, porque no son cantadores. No podéis esperar ni técnica ni profesionalidad. Todos cantamos en la intimidad cuando estamos contentos. Pero por otro lado, menos mal que tenemos aquí al amigo José María de Lepe, que no sé cómo lo hemos engañado, pero aquí está otra vez. Que con su arte y su saber pues va a suplir bastante las deficiencias que tienen esta gente que hemos buscado aquí para quitar. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de fandangos con una pequeña introducción. La primera introducción un poco más larga y las demás son más cortas. Entonces, queremos empezar este fandango con una toma de posición nuestra como seres humanos y una segunda posición como pueblo. Como seres humanos, conscientes de que nuestros intereses como seres humanos están en defender la vida. Todo lo que sea bueno para la vida es bueno para el ser humano. Y todo lo que sea malo para la vida, todo lo que sea muerte, es malo para el ser humano. Porque somos seres vivientes y seres necesitados. Y después, como seres vivientes, una vez llegamos a la conciencia, pues nos convertimos en hombres, en seres humanos. Lo que hemos dicho antes. Miguel, déjalo que canten ya. La solidaridad con el sufrimiento, con la gente que sufre, es lo que vamos a cantar en estos momentos. Maestro, cuando usted quiera. Bueno, No, que nos echan, que nos echan. Bueno, no te preocupes por mí. A ver, yo no he leído el libro, aunque creo haber leído algunos de los artículos, en virtud de los autores que tiene en la portada. Pero al ser un libro antiimperialista, antisionista, anticolonialista y en favor de los pueblos, pues seguro que me lo voy a beber en las próximas horas. Eso es un lujo, como es otro lujo montar. Bueno, uno de los más grandes guitarristas que ha dado esta tierra, y no es por hacerle la pelota, aunque lo tenga al lado, pero además ha tenido la suerte de ser compañero de viajes de Paco Toros Arreciado, quizás el exponente más universal que nuestros 4 puntos cardinales han dado, y él ha sido su guitarrista durante un montón de años. Y claro, el verme aquí a su lado, un libro de estas características atrás y la guitarra está aquí al lado, pues eso impone, y realmente estoy nervioso. Y soy un hombre de peña. Bueno, vamos a empezar con un fandango para el Monasterio de la Real, porque veo aquí a una familia que tiene su relación con esa población y con ese fandango. Venga, Amalia, vamos a acordarnos del Monasterio de la Real.
corazón andaluz, tengo el dolor bien metido, ahora está sufriendo lo que no da es sufrido y amenazando a la cruz. Los pueblos conquistados, si en Palestina logra lo que lograron con nosotros, los palestinos serán los israelitas que hablan mal, serán los israelitas que sean vagos, serán los israelitas que usen para las películas como las chachas, los delincuentes, serán los israelitas que usen como mano de obra barata. Nosotros, también, como tierra conquistada, como botín de guerra, nos usa nuestra tierra para hacer la guerra a los demás. Compañeros, maestros, dale, aviones y barcos de muerte. Ah, ponte aquí, come. Es la primera vez que veo que con una buena. Es la primera vez, ¿no? La América no es más que exclusiva, ¿eh? No, No, no. no, favorita toda la vida, por lo menos. Yo la uso también. Pero que decirte que es la primera vez que veo cantar. Eso sí, que cambia. No. Que parten de nuestra tierra aviones y barcos de muerte para intentar exterminar a todos los pueblos del mundo sus sueños de libertad. Piden tierra y se la niega, tierra para trabajar. Pide tierra y se la niega, hay otros que piden más, arma para hacer la guerra, y a eso sí que se la da. Vamos a continuar. 3 siglos tardaron en conquistarnos. Ahora Palestina está empezando. En 1922 contra Gran Bretaña. En 1928 contra el ente sionista de Israel. Todavía hay esperanza para la victoria, para el pueblo palestino y para todos los pueblos del Mediterráneo. Maestro, vámonos. Los que tocan bien, ole. Y el cuento ya se acabó y la promesa no vale. Y el cuento ya
muchas veces de dar nuestra vida si con ellos vamos a salvar a de nuestra familia. Pero los poderes nos hacen ver a que se defiende como un terrorista y a que nos ataca como un héroe. Vamos, maestro, en la casa mediodía. Bueno, el estilo de Manolito lo ha calmado. El plano formativo también es bueno en el contacto. Por lo menos lo que intentar, ¿eh? Me voy para lo más arriba de la guarnición. Hermano. A los que nos gobiernan, que creo yo que estamos todo el mundo de acuerdo, o son ineptos o delincuentes. Y el segundo dedicado a la gente que votamos a esos ineptos o delincuentes. Vamos, macho. Cuando te sobra dinero, todo el mundo te lo ha fiado. Cuando estás necesitado, y el amigo más sincero te quiere aguantar a su lado.
habido una confusión. Porque este no es el que tocaba hoy. Estos dos fandangos que ha tocado Juan ha sido para denunciar que usa muchas veces la religión o el patriotismo para enfrentarnos unos con otros. Nosotros estamos diciendo, o queríamos decir, con los fandangos que he cantado ahora, no con lo que he cantado él, que la religión no es más que la lucha de clases en el cielo. Y que la gente nos matamos por dioses, que unos rezan a Dios, otros rezan a Alá, como decía el Rijano, y otros se quedan callados, que es su forma de rezar. Las guerras no se hacen por dioses, ni por patria, se hacen por dinero, porque uno se apropia del trabajo de los demás. Y eso es lo que queríamos denunciar. No sé qué fandango me voy a cantar ahora, que me habéis confundido hoy. Vamos a repetir el mismo. El último. Bueno, porque tocaba, en esta ocasión, lo voy a recitar yo porque yo no sé cantar, y estaba dedicado a gente como José Borrell, que era ciudadano inteligente, muchos hombres en esta vía, ciudadano inteligente, son la fruta podrida, esa que escupe la gente a la primera mordida. Y ahora con la gente que vota en esta gente. Pueblo que vota, esto de Cabrero, pueblo que vota en su contra ha cogido un mal camino. Pueblo que vota en su contra es igual que los cochinos que en un puñado de bellota se pasan al enemigo. Y ahora para terminar, y esto lo quiero leer, me voy a perdonar. Para terminar, queremos decir que nos quieren hacer creer que está todo perdido. Sin embargo, en el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, de Huelva, decimos que está todo por ganar, como el mismo Félix Rivera nos decía cuando estaba con nosotros. Primero, porque el ser humano es hombre y mujer, y porque todos los pueblos del mundo lo han parido las mujeres, los defienden las mujeres, y a los que luchan los alientan hasta la victoria. Y en segundo lugar, porque los pueblos solo necesitamos alas para volar, para ser libres. Aquí haremos unos cuantos, y en las calles, y en las manifestaciones, y en todos los rincones del planeta hay gente empeñada en construir alas para que nuestros pueblos venzan a las guerras y conquistemos la vida en libertad. Maestro, vamos al lío. Los dos.
Palestina, los pueblos y la humanidad. ¡Viva! ¡Viva! Tenemos que ir, que ya no hemos pasado el tiempo. Vamos a cantar María. Vamos a cantar el